Veamos ahora el siguiente ejercicio, que también lo hicimos en la clase anterior. El ejercicio dice, en la figura se muestra un cuadrado ABCD del lado una unidad, del lado uno. Si las curvas son arcos de circunferencia con centros en B y D, exprese, dice, el vector C en términos de A y B. Aquí me muestran el cuadrado, es un cuadrado del lado uno. Noten que el vector B y el vector A están encima de los lados del cuadrado, mientras que el vector C se encuentra en la diagonal, pero no en toda la diagonal, sino solamente en una parte, encerrada entre estos dos arcos de circunferencia que tienen centros en B y en D. Entonces lo que me piden a mí determinar es la relación entre este vector A y este vector B y el vector C. Entonces para eso, lo primero que debemos recordar es que cuando me piden determinar un vector en función de otros vectores, lo que me están pidiendo determinar es una ecuación como esta. Tengo aquí el vector C, que es el que me piden determinar en función de A y B. Que un vector esté en función de otros quiere decir que estos otros deben estar calculándose de alguna forma, como en este caso, mediante la suma vectorial y números que multiplican esos vectores. Entonces, lo que voy a hacer es expresar tanto el vector B, el vector A y el vector C usando vectores unitarios. Voy a reemplazar esa forma aquí en esta forma general 1 para determinar cuánto valen este número 1 y este número 2. De esa manera estaría determinando el vector C en función de este par de vectores A y B. Ahora, expresar el vector A y el vector B en función de vectores unitarios es bien simple, porque noten que si yo tomo este eje vertical como mi eje Y y este eje horizontal como mi eje X, el vector A sería justamente el vector Y, porque es el vector 1. Noten que el tamaño del vector A es justamente el lado del cuadrado 1, apuntando a la derecha. Entonces el vector A sería el vector Y, mientras que el vector B, por estar apuntando hacia arriba y también ser de tamaño 1, sería igual al vector J. Entonces expresar el vector A y el vector B en función de los vectores unitarios es bastante simple. Ahora el problema va a ser el vector C. Para determinar cuánto vale este, o para expresar este vector C en términos de los vectores unitarios, necesito saber la inclinación del vector C en función del eje X o en función del eje Y, aunque eso es bastante simple, porque siendo esto un cuadrado y estando el vector C sobre la diagonal, la inclinación estaría dado por este ángulo que sería 45 grados o por este otro ángulo que sería igual de 45 grados, ¿no? Entonces lo que me faltaría para poder determinar el vector C en términos de los vectores unitarios sería su módulo. Eso ya es un cálculo geométrico. Hagamos ese cálculo geométrico. Aquí voy a dibujar ese cuadrado nuevamente con esos arcos de circunferencia. Los lados del cuadrado son 1 y 1, lo que significa en otras palabras que la diagonal, esa diagonal vale raíz de 2, usando el teorema de Pitágoras o utilizando el triángulo rectángulo de 45-45. Y lo que podemos notar ahora es que miren, como este punto es centro de este arco de circunferencia, todo este segmento que está aquí tendría que ser igual a 1, lo que significa que este segmento que está aquí sería la resta de raíz de 2 menos 1. Y como la construcción del otro lado es igual, mediante este otro arco de circunferencia, yo puedo pasar esta longitud raíz de 2 menos 1 a este otro lado. Ese segmento sería raíz de 2 menos 1. Y por lo tanto puedo notar que el módulo de C estaría dado por la resta del segmento de verde, 1, menos el segmento de anaranjado, raíz de 2 menos 1, ¿no? Es lo que está aquí. Y por lo tanto, el módulo de C sería 2 menos raíz de 2. Ahora, con eso podemos ahora determinar cuánto sería la descomposición del módulo de C. Si ahora escribo yo el vector C aquí, noten, por ejemplo, que este ángulo sería 45 grados y este 45 grados. Aquí ya estoy reemplazando el módulo del vector C. Entonces lo que hago es determinar cualquiera de estos lados. En realidad tengo que determinar los dos, pero por ser un cuadrado, este rectángulo de composición, los lados en este caso serían iguales. En función de ese ángulo de 45,
este lado que está al costado de 45 grados sería 2 menos raíz de 2 por coseno de 45. Recuerden que el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. Como el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2, al multiplicar la raíz de 2 al paréntesis, voy a obtener raíz de 2 menos 1 porque el denominador se va a cancelar con un 2 arriba. Entonces noten, por ejemplo, que este lado del rectángulo sería raíz de 2 menos 1 y este otro lado sería raíz de 2 menos 1. Por lo tanto, noten que el vector C sería la suma de un vector de raíz de 2 menos 1 hacia abajo más un vector de raíz de 2 menos 1 hacia la derecha. El vector C sería la suma de un vector de raíz de 2 menos 1 hacia la derecha, es este que está aquí, más el vector raíz de 2 menos 1 hacia abajo, por eso este signo menos aquí al inicio, ¿no? Más este, que sería este vector que está aquí. Entonces, como ya expresé el vector C en función de los vectores unitarios, y como ya tengo el vector A y el vector B también en función de los vectores unitarios, lo que hago es sustituir aquí en esta expresión 1 para hallar cuánto valen estos números. Entonces sustituimos en esa ecuación 1. Aquí al lado izquierdo está el vector C, entonces al lado izquierdo sustituyo todo esto. Al lado derecho tendría el número 1 multiplicado por el vector A, que según esta expresión 2 vale I. Entonces reemplazo aquí I. Aquí luego tendría más el número 2 por el vector B, pero el vector B vale J, entonces reemplazo J. Y luego lo que hago, por ejemplo, es comparar. Comparo el lado izquierdo con el lado derecho. De esa manera, lo que está multiplicado por el vector unitario I tiene que ser igual. Por lo tanto, este número 1 tendría que ser igual a raíz de 2 menos 1. De igual forma, lo que está multiplicado por el vector j también tiene que ser igual. Por lo tanto, este número 2 tendría que ser igual a menos raíz de 2 menos 1. Lo que significa entonces que el vector c vendría a ser raíz de 2 menos 1 por a menos raíz de 2 menos 1 por b. ¿No? Estoy reemplazando los dos números aquí y por lo tanto tendría que el vector c estaría dado por esta expresión. Factorizando el raíz de 2 menos 1, tendría que el c sería igual a raíz de 2 menos 1 por a menos b, que sería la ecuación D.